rechazar. Y ya no, pues los vamos a considerar con los ancianos, decía, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, con la ayuda del Señor vamos a estar mirando lo que es la ética cristiana, los valores cristianos relacionados a lo que viene siendo una adicción o juegos del azar. Vemos nosotros en el versículo para memorizar el texto áureo en Proverbios 15:16 que nos dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta mañana. Dios Todopoderoso, en esta hora pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, a tratar y entender este tema, y que no solamente lo podamos comprender, sino que también podamos ayudar a otros que puedan conocerte a ti y poder, Señor, ayudar a otros que salgan de esta esclavitud que es el vicio, que es alguna adicción a algún juego al azar. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y que seas tú en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La lectura de esta clase la encontramos lo que viene siendo en Proverbios 28 del 1 al 10. Aparte de la verdad práctica que nos dice que Dios creó al ser humano Dios no creó al ser humano para que sea esclavo de los vicios ni de los juegos de azar, pues según la palabra de Dios no podemos ser dominados por ninguno de ellos. Gloria a Dios. Entonces vemos en la lectura bíblica de esta clase que nos dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Esta versión de la traducción viviente dice: los perversos huyen aún cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. El pobre que oprime a los pobres es como lluvia torrencial que destruye la cosecha. Rechazar la ley es enaltecer a los perversos, obedecer la ley es luchar contra ellos. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor le entienden a la perfección. Es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Los jóvenes que obedecen la ley son sabios, los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminan en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. El que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas. Es un proverbio en el cual el Señor nos exhorta a nosotros a usar bien de lo que viene siendo las administraciones, no solamente de nuestros bienes, sino cómo ser buenos administradores. Vamos a la introducción de esta lección, pero antes de ello, nosotros debemos de entender que Cristo murió en la cruz del Calvario para libertarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y es por eso que nosotros, por la fe, cuando creemos en el Salvador, nosotros obtenemos esa libertad. Y esperamos una libertad no solamente libres del pecado, sino muchas de las veces al momento experimentamos la libertad de libres a ciertos malos hábitos, ya sean vicios, sean adicciones, a los cuales teníamos. Entonces, no podemos nosotros nuevamente colocarnos nuevamente bajo la esclavitud, que el vicio esclaviza al ser humano. Los juegos al azar esclavizan al ser humano nuevamente, y no solamente trae consecuencias con desastres en la vida personal, sino que destruye también a la familia porque es arrastrada. Entonces vemos que el vicio, tanto como los juegos al azar, esclavizan a una persona, y el Señor ya nos hizo libres. No podemos nosotros nuevamente someternos a una esclavitud cuando Dios nos hizo libres. La introducción nos dice que la palabra de Dios enaltece lo que viene siendo la vida moderada, ¿sí?, el trabajo honesto y la buena administración de la familia.
Es por eso que en 1 Corintios capítulo 10, verso 23 nos dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. ¿No le suena muchas las veces a nuestro entorno? Nosotros somos libres y estamos en una nación libre, libre de expresión, libre de religión, libre de todo. Pero aquí el apóstol Pablo dice que algunos dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dice Pablo, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece a la vida cristiana. Timoteo también dice, 5:8, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Es por eso que nosotros vemos de ese modo las Escrituras eliminan lo que viene siendo la posibilidad de que el cristiano se envuelva en las prácticas de los vicios o juegos al azar. Más sin embargo, las estadísticas nos arrojan datos alarmantes acerca de los daños que provoca la práctica de este mal en nuestra sociedad. Por ejemplo, se dice que el consumo del alcohol, del licor, mundialmente a estas alturas de la vida se consume más que ni consumir la leche. Es alarmante. La leche, que es un líquido que trae beneficio al ser humano, tanto desde la edad pequeña a la edad adulta, se consume menos que ni lo que viene siendo el licor, el alcohol. Es por eso que es alarmante. Los vicios, la degradación de la vida humana. Cuando nosotros vemos esto, todas las cosas que esclavizan al hombre y lo hacen perder sus valores, se consideran vicios. Vicios que resultan en una degradación de la esencia humana. Vamos al número 1, el pecado del alcoholismo. ¿Por qué es pecado consumir alcohol? ¿Por qué será? El consumo del alcohol es tanto como un vicio como un pecado. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios en Lucas, le voy a pedir a mi hermano que ahí cambie. Dice Lucas 21:34, tengan cuidado, no pasen el tiempo tomando y emborrachándose, no se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida o no podrán pensar claramente. De repente llegará el fin y los agarrará de sorpresa. Está hablando el Señor Jesús al final de los tiempos y Él habla del tener cuidado. Efesios 5:18, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. La Reina Valera dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay corrupción, antes ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el vicio, el consumo del alcohol no solamente es un vicio, sino es algo que deshonra a Dios y por lo tanto es un pecado. También la embriaguez altera el razonamiento y el buen sentido de la persona. Proverbios nos dice, anteriormente dice, querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. Y recuerde que el Señor, Dios, dando la ley a Moisés, hablaba de que deberían de proteger el derecho del pobre, de la viuda, del desamparado, del huérfano, porque eran personas indefensas ante la sociedad. Entonces la ley, tanto como el rey, ya posteriormente tenían que velar los intereses de estas personas desamparadas, que eran oprimidas por los ricos. Y él siempre velaba por el bienestar del pobre, de la huérfana, del huérfano, de la viuda, y era lo que el Señor cuidaba. Entonces el consejo aquí en el proverbio para Lemuel era de que la embriaguez perturbaba el sentido y hacía que se olvidara de la ley que protegía a los pobres, porque vamos a ver más adelante lo que provoca todo ello. También vemos que el alcohol hace que se pierda la motivación para hacer lo correcto. Oseas 4:11 nos lo recuerda, dice, la prostitución, el vino y las bebidas fuertes quitan el buen juicio. Entonces, por eso y otras razones también
lleva a la pobreza a la persona y a graves problemas también de salud, porque los borrachos y los comilones terminan en la ruina y los perezosos terminan vistiendo harapos. También nos dice: así que no te fijes en el rojo que se pone el vino, ni cómo brilla en la copa, ni cómo baja suavemente, porque al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. Esto es lo que hace el alcohol. Entonces vemos que para una persona, sea sobria, prudente, digamos, en su manera de vivir, de caminar, de andar, el alcohol hace que pierda el sentido. Y no solamente eso, sino que destruye a la persona, porque dice que al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. O sea, es fatal. También vemos que el problema del alcohol es de orden espiritual, médico, psicológico, y lamentablemente muchas personas hacen uso de una bebida de alcohol como un medio de huir de sus problemas para encontrar cierta paz. Y por eso nosotros necesitamos en este tiempo salir de lo que vienen siendo nuestras cuatro paredes de un templo y poder proclamar salvación y libertad en Cristo. Por ejemplo, San Juan 10:10 nos dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar, destruir, y dice Jesús: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente, o tengan vida en abundante. ¿De qué manera el ser humano va a experimentar esa vida plena y abundante? Solamente encontrando la paz de Dios. Es por eso también que en San Juan capítulo 24, verso 17 dice: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Jesús hablaba en la traducción Reina Valera 1960, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Creed en mí, creed en Dios, creed también en mí. Comienza a decir: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor Jesús vino a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El ser humano trata de salir de sus problemas y se escuda en el licor. ¿Por qué? Porque entorpece el sentido. Hasta cierto punto se cree que hace olvidar los problemas, aunque aumentan los problemas después de todo ello. Pero una persona influenciada por el alcohol muchas de las veces la hace capaz de hacer y decir cosas que en su sano juicio no puede decirlas. ¿Por qué? Porque entorpece, aunque al final se arrepiente de lo que dice, de lo que hizo, pero es demasiado tarde. Ya destruye su propia vida, destruye la relación con el prójimo y con su propia familia. ¿Por qué? Porque se pierde confianza, se pierde el respeto, etcétera. Segundo punto, la esclavitud de las drogas. No solamente el alcohol es un vicio que esclaviza, sino que también las drogas. Podemos ver que las drogas son sustancias químicas que provocan alteraciones en el organismo. Estas sustancias, causan una dependencia y el consumo excesivo de ellas. Y las drogas afectan también el funcionamiento del corazón, el funcionamiento del hígado, de los pulmones e incluso del cerebro también. Las personas que usan las drogas principalmente las usan para alterar el estado de ánimo en busca de una paz. Si usted se da cuenta, el mundo de hoy en día busca paz, busca tranquilidad. Cuando nosotros pensamos en el tráfico de drogas, ¿sí?, que son los países de América, por ejemplo, ¿quiénes lo trafican? ¿Quiénes lo producen? Países como Colombia, otros países de bajo desarrollo, México, que produce, trafica. Pero ¿dónde es donde encontramos el gran consumo de ellas? ¿Dónde cree? En esta nación. ¿Por qué?
Porque es una sustancia que muchas de las veces tiene un precio alto, es cara. En los países de bajo desarrollo, ¿cómo la van a consumir cuando es cara? Donde es mejor pagada, en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es una nación que tiene el alto consumo. Desde funcionarios altos o personas que están en una posición alta en la sociedad la consume, pagan miles de dólares, tanto personas que son de bajos recursos usan de todos los recursos que tienen para consumir la droga. ¿Por qué? Porque trata de buscar una paz, una tranquilidad. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la presión de la vida, la inestabilidad, las preocupaciones, podemos pensar en la depresión, en los estados de ánimo que se vive. La persona trata de encontrar una salida a sus problemas y se va al consumo de las drogas. Entre ellas nosotros podemos encontrar, por ejemplo, si hablamos de drogas, podemos encontrar desde la marihuana, la cocaína, muchas otras más que podemos conocer o desconocer de ellas, pero sabemos que todo el objetivo de las personas que las usan o comienzan a consumirlas es para experimentar algo fuera de lo normal. Muchas de las veces es una estabilidad emocional o una tranquilidad interior, aunque después del efecto pues se encuentra con la realidad nuevamente. Nosotros vemos que sin embargo las drogas agreden el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, como cristianos no podemos consumirlas. Primera de Corintios 6, 19 al 20 nos dice: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Cuando entendemos este principio bíblico, nosotros comenzamos a tener cuidado de lo que hacemos y de lo que no hacemos a nuestro cuerpo. ¿Por qué de lo que hacemos? De lo que hacemos podemos pensar si lo destruimos o lo cuidamos. De lo que no hacemos puede ser que ya sea que no le demos la atención que merece. Sí, podemos decir, pues de algo me he de morir, y podemos descuidar lo que viene siendo nuestro estado físico, porque de algo nos hemos de morir. Pero cuando nos damos cuenta que no nos pertenece a nosotros mismos, sino que le pertenece a Dios, porque Él nos salvó, Él nos rescató, comenzamos a tomar otras medidas. ¿Sí se ha dado cuenta, verdad? Que algo que no nos pertenece tratamos, algo que es de valor y no nos pertenece y nos lo dan a cuidar, tratamos de darle el mejor cuidado. Seguimos un poco con eso. El cristiano no debe de usar ni participar en movimientos que buscan legalizar las drogas. Sería una tragedia legalizarlas. Aunque, por ejemplo, ya está el consumo de la marihuana, que en varios estados de esta nación y otros países en Latinoamérica están luchando por legalizarla. ¿Por qué? Porque han visto que es una sustancia, o se ha usado de esta sustancia para poder muchas de las veces curar ciertos males, o se usa en situaciones médicas, ¿no? Entonces tratan de legalizarla y posiblemente podía traer, como le dijese, cierto beneficio, pero como cristianos no debemos de apoyar en estos movimientos, porque si usted se da cuenta, las personas nunca están conformes con un consumo básico o con una porción pequeña. Es, por ejemplo, el alcohol está legalizado, pero porque ya está legalizado, ¿cómo se consume? A grandes cantidades, no hay ningún problema. Y algunos dicen que para detener el tráfico de drogas, algunos opinan que debería de legalizarse, que al legalizarse ya no es algo prohibido y el ser humano siempre va tras lo prohibido. Y esa corriente de pensamiento se te pone a pensar y dices, pues sí, ¿verdad? Si ya lo legalizan, ¿quién va? Ahorita está a un alto costo
porque es prohibido, es ilegal. Entonces, si se trafica legalmente, va a perder su valor. Entonces, los que la fabrican ya no van a tener ese interés porque las ganancias van a bajar, porque ya va a ser legal. Cualquier persona lo va a poder consumir, lo va a adquirir, cualquier persona lo va a poder transportar. Y para muchos esa es la solución para el tráfico de drogas. ¿Usted cree que lo sea? No. Puede ser que detenga, sea el bajo costo, pero el consumo va a aumentar y va a traer la destrucción al hogar, a la familia y a la persona. La droga ilícita se dice que es aquella que consumida recreativamente o criminalmente perjudica no solo al que la usa, entorpeciendo sus sentidos y sacándolo de la realidad, sino que también a los que se hallan cerca de él. A eso se le considera una droga ilícita. ¿Sí lo entendió? Una droga ilícita es la que destruye a la persona que la consume, entorpeciendo su sentido y todas sus emociones, sino que también es aquella que no solo destruye a la víctima, sino a aquellos que están alrededor de la persona. A eso se le llama una droga ilícita. Y para ello es por eso que nos dice que ya sea una que sea consumida recreativamente o una que se considere criminal. Para eso entra lo que es el alcohol y otros más. Segundo punto: juegos de azar, una trampa para la familia. Todo lo que abarca inversión sin retorno garantizado, sin compromiso con la ética y la moral, resulta en serios daños para la familia. Juegos al azar. Primer punto: la ilusión de la ganancia fácil. Y ahí como que esa que está ahí me da esa... ¡ay! Ya lo agarré, es mío. No había visto la imagen, pero... la ilusión a la ganancia fácil. ¿Quiere hacerse millonario? ¿Quién quiere hacerse millonario? Alguien dijo una vez: si quieres hacerte millonario, haz un libro y ponle el título Hacerte millonario en 10 pasos. Se vende como pan caliente. Y a veces esos 10 pasos no tienen ni sentido y te llevan a que gastes más y más y más, consumas más. La gente hoy en día quisiera tener dinero fácilmente. Y muchas de las veces los juegos del azar, podemos incluir la lotería, vienen a convertirse como verlos un poco indefensos, ¿no? Porque ya relacionamos el dinero fácil con el tráfico de drogas, entre otras cosas, ¿no? Tráfico de seres humanos, órganos y todo eso, que ya vemos que van a una degradación mucho más alta, ¿no? Y podemos decir, eso ya es pecado. Pero cuando vemos un juego al azar, lo vemos hasta cierto punto inofensivo, porque decimos: no le hago daño a nadie, no le causo ningún mal a nadie, solamente es de comprar un ticket y si me sale ganador, pues qué bueno, y si no, pues gasté 5, 10 dólares, ¿no? Pero vamos a ver a qué se refiere simplemente el juego del azar, ¿sí? La ilusión de la ganancia fácil. La seducción de los juegos al azar ocurre por la esperanza de obtener lucro instantáneo, o sea, dinero instantáneamente. Las personas son atraídas por esta ilusión de ganar dinero rápido y fácil sin el esfuerzo del trabajo. Apuestan con la expectativa de tener buena suerte y así resolver los problemas financieros. Este es un sistema que lucra y lucra bastante, mucho, pero los jugadores se vuelven compulsivos, se endeudan, también arruinan la familia y su propia vida, depositan la esperanza en la suerte y esto es pecado e implica no confiar en la providencia divina de Dios. Cuando Jeremías nos
exhorta y nos dice, vamos a ver qué dice Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otro ser humano mientras se aparta del Señor. Será como un arbusto en el desierto que no experimenta la llegada del bien, pues está plantado en la sequedad del desierto, tierra árida, donde no vive nadie. Bendito el ser humano que confía en el Señor será su confianza. Entonces, la persona que pone su confianza en la suerte no está confiando en Dios. El ser humano quiere hacerse rico, salir de los problemas financieros fácilmente. Y es por eso que al hacer eso, transcurre a lo que viene a ser a los juegos del azar, y estos poco a poco lo van atrapando, porque comienza a dañar a la familia, arruina su vida, comienza a endeudarse y comienza a ocurrir el mal. Segundo punto, los males de los juegos en la familia. Los juegos del azar causan daños irreparables en el ambiente familiar. ¿Cuáles son algunos de ellos? Por ejemplo, el juego envicia y esclaviza a una persona, al punto de dirigir todos sus recursos de una familia al pago de las deudas contraídas por el jugador. Aquí ya vamos a incluir los juegos del azar, que vienen siendo el jugar los dados, irse a Las Vegas, si alguien pensaba ir hacia Las Vegas y a un casino, ¿verdad? Y jugar, está depositando. Muchas de las veces se endeudan más de lo que pueden ganar. El beneficio de uno depende directamente del daño de otro, y normalmente este daño viene de las personas que son de bajos ingresos, de los que sostienen los juegos del azar. En otras palabras, un juego del azar es sostenido o está permaneciendo porque las personas de bajos recursos son los que más lo practican. Son quienes están haciendo millonarios a otros. Y estas personas de bajos recursos son quienes sostienen estos juegos del azar. Y estos juegos fomentan la pobreza, la corrupción, la marginación, el egoísmo, la violencia y el crimen. En muchos casos, tales jugadores pierden sus empleos, el respeto de sus amigos y hasta el amor de sus familiares. Las Escrituras, por lo tanto, nos advierten de velar, y nos exhorta a que nosotros debemos de velar el bienestar de la familia. Primera de Timoteo 3, 4 y 5 nos lo dicen. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Está hablando de los requisitos para un obispo, para un anciano, para un pastor, para un líder de la iglesia, pero una persona, déjeme decirle, que ya sea líder o no, que cae en la trampa o en la esclavitud de un juego al azar, ¿cree que puede gobernar bien a su propia familia? ¿Puede educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos cuando él está perdiendo el respeto? Porque el ingreso de la semana lo gastó en juegos. ¿Cree que puede gobernar bien a su propia familia si los juegos al azar lo que traen es que hace que la persona pierda su empleo, pierda el respeto de sus amigos y hasta el amor de sus familiares? Porque ya comienza la familia a no respetarle. Salmos 42, 7 nos dice que caer en trampas es como si se cayese en un abismo, y un abismo llama a otro abismo. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Un abismo cae en otro. Una persona cae en el vicio del alcohol, se esclaviza, cae en otro, y es un daño irreparable. También vemos nosotros
que de acuerdo con el pastor Tony Evans en su libro Lotería y Juegos de Azar, él destaca 5 problemas en ese libro. Si alguien tiene la oportunidad de comprarlo y leerlo, se va a dar cuenta que trata 5 problemas en los cuales una persona cae. El primer problema es el de la codicia o el de la ambición. Una persona que cae en la trampa, en la esclavitud de los juegos al azar, especialmente juegos de azar o lotería, dice que el primer problema que tiene esta persona es el de la codicia o el de la ambición. Proverbios advierte acerca de eso y dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir más pobreza. El segundo problema destaca él y dice que es el de la confianza. Esta persona pone su confianza en la suerte y no en Dios. Tercer problema es el de la productividad, o sea, de trabajar eficaz. Una persona que cae en esta trampa comienza a perder la noción o el sentido, o comienza a perder la ilusión de trabajar, y ahora comienza a querer ganar y ganar en base a esos juegos, a la suerte. También el cuarto problema es el de la sabiduría. Esta persona comienza a perder toda sabiduría porque la mayoría de estas personas pierden, y él cree que con jugar más y más va a recuperar lo que ya ha invertido y ya no está administrando sabiamente. El quinto problema que destaca este pastor es el de la adicción. La adicción a este juego lleva a la persona a una compulsión que la obliga a jugar más y más con la esperanza de superar todas sus pérdidas. Entonces vemos los problemas que se mete en estos juegos del azar. Vivamos una vida sobria, honesta y fieles a Dios, nosotros. Las consecuencias, creo que todavía no leía, las consecuencias para la salud en los juegos, ¿verdad? Tercer punto, vamos ahí, hermano. Los juegos de azar, así como el alcohol, el cigarro y las demás drogas, causan dependencia psíquica y química respectivamente. Según ¿cómo se llama? Déjeme ver. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, dice que en 1992 concluyó que participar en los juegos de azar hace mal a la salud, incluyendo el juego compulsivo en el Código Internacional de Enfermedades. Cuando está en crisis de abstinencia, el jugador sufre con temblores, náuseas, depresión y graves problemas cardíacos. O sea, una persona que ya está adicta al juego del azar, cuando está en el estado de que le prohíben jugar, comienza a sufrir de temblores, de náuseas, depresión y graves problemas cardíacos. Y cerca del 80% de los adictos a los juegos del azar relatan algún tipo de pensamiento suicida como una forma de huir de la vergüenza moral y de sus deudas. En muchos casos de investigación de suicidio se han dado cuenta que a veces son personas que han comenzado a caer, que tienen una adicción o un vicio, o ya sea que juegan al azar y que comienzan a endeudarse y se dan cuenta que no pueden salir, y la única manera de salir de ello es quitarse la vida para que la familia cobre un seguro, o bien ellos asesinan a un miembro de su familia para recuperar un seguro de vida y así solventar ciertos gastos y seguir con el estilo de vida. Entonces ponemos que las consecuencias para la salud es una ruina. O sea, trae una ruina, no solamente causa físicamente daños a la salud, sino que trae pensamientos suicidas también. Vemos que maltratar el propio cuerpo es insensatez
y atenta contra el don de la vida otorgada por Dios. 1 Samuel 2:6 nos dice que solamente Dios tiene el derecho de quitar la vida. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir también. Efesios 5:29 y 30 nos dice: porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es alimentarlo, es cuidarlo, así mismo como Cristo cuida a la iglesia. ¿Cómo el Señor nos cuida a nosotros? ¿De qué manera nos cuida? Se luce, ¿verdad?, en cuidarnos. ¿Y de qué manera nosotros cuidamos nuestro cuerpo? También nos lucimos. Muchas las veces no. Vuelvo y lo repito, a veces decimos nosotros, de algo nos hemos de morir, y le damos duro a todo. Pero eso ya sería otro tema, ¿no? Vamos a pasar al tercer punto. Vivamos una vida sobria, honesta y fieles a Dios. ¿De qué manera nosotros vamos a vivir sobriamente y honestamente y fieles a Dios? ¿De qué manera? La victoria del cristiano contra los vicios y los juegos del azar engloba la sobriedad, la honestidad y la fidelidad al autor de la vida, que es Dios. Cuando nosotros nos abstenemos de vicios y juegos al azar, comenzamos nosotros a enaltecer, engloba la sobriedad, o podríamos decirlo de esta manera, estamos promoviendo la sobriedad, la honestidad y la fidelidad al dador de la vida. La bendición de la sobriedad. ¿Qué es ser una persona sobria? Alerta, que una persona que está alerta. ¿Qué más? Que está en sus 5 sentidos. ¿Qué más? ¿Usted es una persona sobria? ¿Cuántos sobrios hay aquí? Nadie está en sus 5 sentidos. Creo que todos deberíamos, si somos de Cristo, no tenga miedo. Usted diga: yo estoy en mis 5 sentidos, al menos que venga, ¿verdad?, medio mareado o algo, pues entonces sí vamos a decir que no, ¿verdad? Y vamos a decirlo, muchas de las veces, créame, cuando la persona va a decir: en la iglesia ya no hay ninguno, hermano. Pero muchas de las veces puede haber situaciones. Puedes encontrar personas que pueden llegar en medio nuestro y puedan llegar medias alegronas. Es decir: ay, ese hermano siempre viene alegre. Pero a veces es por otra cosa, ¿verdad? Una vez nos compartían y nos decían que en cierta congregación había un hermano que tocaba la guitarra. Y antes de tocarla, en la parte de atrás, pues como no podía comprar, ¿verdad?, alguna bebida alcohólica, compraba ¿cómo se llama? NyQuil, que tiene bastantito alcohol. Entonces él se pegaba unos buenos tragos, ¿verdad? De ese frasco se cargaba siempre uno y pues ya salía bien alegre, ¿verdad? Animando a la congregación a alabar a Dios con gozo y alegría. No era correcto. Claro que no lo era. Ya decir: hermano, ¿y dónde era para ir a declarar la sangre de Cristo? Sucede. También comentaba, decía un pastor que tenía una diácona, una diaconisa, ¿verdad? Y a veces cuando los problemas le aumentaban, pues le entraba. Y dice que una vez pues le tocaba dirigir, abrir el servicio, dirigir todo y no llegó. Y pues como buen pastor, ¿verdad?, pues al terminar el servicio pues le echó una llamada, pensó que estaba en el hospital o algo y empezó: hermano, y bueno, pues ya estaba bien tomada. ¿Y qué pasó? Volvió a caer, que tenía problemas y fue. ¿Y dónde está? Y estaba estacionada en un estacionamiento público ahí, ¿verdad? Y pues ahí fue y pues ya, ¿por qué? Porque muchas de las veces, como es este estudio, el Señor ya nos hizo libres. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios que nos libertó, debemos de nosotros de evitar a toda costa volver a ser esclavos. El vicio esclaviza. Los juegos al azar esclavizan.
Entonces sería muy contradictorio nosotros proclamar libertad en Cristo y nosotros solitos irnos a esclavizar. ¿Me explico? Entonces no es correcto como hijos de Dios. Entonces, ser sobrios, o la palabra sobrio, se aplica a la persona que está despierta, consciente y capacitada para discernir. Ahí como que me dio un golpe. ¿Cuántos somos buenos para discernir? Ay, eso solamente tiene que hacer el pastor y los líderes. Tienen que discernir, ¿verdad? Y pídanle a Dios discernimiento. Pero hablando espiritualmente en un sentido de discernir, posiblemente el Señor le da el don de discernimiento a alguien más que a otros. Pero una persona que está sobria, que está despierta en sus 5 sentidos, es capaz de discernir. En otras palabras, es capaz de ver las consecuencias más adelante. Es capaz de darse cuenta de todos los peligros. Una persona sobria. Contrario a una persona ebria. Una persona ebria cree que está despierta. Está más dormida que despierta, ¿verdad? No es capaz, tampoco no está consciente, no es capaz de discernir. Pero una persona sobria vemos que es contrario a la ebria, que está despierta, consciente y capaz de discernir. El término también es usado para identificar la vida equilibrada. Se trata de la virtud que controla las pasiones de la carne. Ay, ay, ay. También se trata de la virtud que controla las pasiones de la carne. Es por eso que ¿cuál era el apóstol que decía en sus cartas? Que seamos sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como ¿qué? Buscando a quien devorar. Es Pedro en sus cartas. Todavía no está ahí en el pasaje. Entonces, ser sobrios se trata de estar despiertos, es una virtud que controla las pasiones de la carne. Gálatas 5:24. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. ¿Cuántos de Cristo hay aquí? Amén. Y esos que somos de Cristo, ¿qué dice? No, hermano, yo todavía ahí como que no le he dejado morir bien, ¿verdad? Y de vez en cuando le doy una alimentadita, porque pobrecita, ¿verdad? Ha hecho morir en la cruz nuestro egoísmo. Ya nadie es egoísta aquí, ¿verdad? Ninguno somos egoístas. Todos vemos por el bien del otro. Así somos los de la Iglesia Restauración. Nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Creo que todos todavía luchamos por ahí con todo eso, ¿no? Pero dice que los que somos de Cristo hemos hecho morir en la cruz es nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Estamos en esa lucha. Sed sobrios y velad. Entonces, cuando nosotros dejamos de ser sobrios, perdemos todo juicio. Nos dejamos dominar por nuestro egoísmo. ¿Qué hace una persona por su propio egoísmo? ¿Qué hace? Practica todo lo contrario a lo que es el amor, al que ama. Dice, ¿qué dice? El amor es sufrido, y comienza a dar la lista. Pero alguien que todavía no es sobrio se deja dominar por su egoísmo y también por los malos deseos. Yo aquí los veo a ustedes y parece que no tuvieran ningún mal pensamiento, ningún mal deseo. Pero si nos pisan un callo, ¿verdad? No lo mato nomás porque me llevan a la cárcel y soy cristiano. ¿Y qué van a decir, verdad? Un mal deseo. Ojalá y se cayera, ¿verdad? Y ahorita pasando, ojalá y se caiga, porque lo que ha hecho no es nada bueno. Y es un mal deseo, queramos o no. También dice que la sobriedad abarca el comportamiento moderado, la mente sana, el buen juicio y la prudencia. Vamos a ver Romanos, que nos dice: Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son.
Más bien, véanse en ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Siguiente versículo. Te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. El versículo anterior, ya nos pasamos, ¿verdad? Punto número 1 es ahí. Tito, creo que nos adelantamos. Creo que era el 1 Timoteo 1:5, por ahí se lo encuentras ahorita, el 1 Timoteo. Es donde dice que solamente el que tiene una conciencia limpia y tranquila puede amar. Y estaba yo meditando cuando leía ese versículo y decía, tiene una gran verdad. Porque alguien que no tiene una conciencia, una mente tranquila, no podemos amar. Porque la misma conciencia a veces, ¿verdad? Hasta dicen, cuando asustan a alguien de repente, dicen, sí traerá la conciencia, ¿verdad? De que lo asustaron. Una persona, para tener una mente tranquila, una limpia conciencia, tenemos la libertad de amar a todos. Cuando no, déjeme decirle que amamos parcialmente, y mucho menos vamos a amar a nuestros enemigos. Usted podría amar a su enemigo. Tendría esa capacidad de amar a su enemigo. Si pensamos ligeramente, podemos decirlo que sí. Sí, hermano, como de que no. Pero amar al que verdaderamente está atentando contra tu propia vida, te desea un mal, te quiere ver muerto, destruido, acabado, realmente lo amaríamos. Pienso que llegar a ese nivel tendríamos que hacer morir muchas pasiones. Una pasión, no solamente la pasión acerca de lo que viene siendo en el área sexual y todo eso, una pasión es una emoción o un sentimiento que nosotros tenemos en el cuerpo físicamente. Un enojo, una ira, son pasiones. El comer es hasta una pasión. ¿A quién no le apasiona comer? Si no, ya no estuviéramos aquí, ¿verdad? Entonces son varias cosas las que van ahí en juego. En la orientación bíblica es la abstinencia de toda inmundicia, inclusive de los vicios y de los juegos al azar. Tito 2:12, no sé si ya lo encontraríamos a Tito. Vamos ahí. Nos exhorta a eso, también la exhortación de Pablo en cuanto al vino, que ya lo vimos. Tito 2:12, ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Los juegos de al azar, que lo que hacen al azar, lo que hacen es el mal al otro. Muchas de las veces se tiene que hacer trampa al prójimo para salir ganando. De la persona más pobre es la que muchas de las veces pierde más. Entonces se está enriqueciendo en base a la pobreza y a la desgracia de otro prójimo. Entonces por eso Tito nos exhorta que debemos ser honestos y fieles a Dios, pensar bien lo que hacemos. Efesios 5:18 ya nos ha dicho que no debemos de embriagarnos, pues se pierde el control de los actos. Más bien debemos permitir que el Espíritu Santo sea el que nos controle. Honestidad y fidelidad. Una persona honesta no explota a su prójimo, ¿o sí? ¿Se le llamaría honesto a alguien que se está enriqueciendo en base de la explotación del prójimo? Diríamos que no. Pero conduce sus negocios. Dice que una persona honesta no explota a su prójimo, pero sí conduce sus negocios temiendo al Señor.
Salmo 112 del 1 al 5 habla acerca de la prosperidad que trae el que hace el bien. Alabado sea el Señor, que felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes, toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos, son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Entonces, las bendiciones de Dios están sobre el justo. No obtiene el justo su sustento, de los juegos de azar a costa de quienes pierden dinero en ellos, engañándolos y defraudándolos. Primera de Tesalonicenses 4:6 nos dice: no deben engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así. El verdadero cristiano no busca amparo en la suerte, sino que él siempre va a proveer para la familia, trabajando honestamente con el sudor de su rostro. Por ejemplo, Génesis 3:19 es donde Dios le da el mandato al hombre cuando le falla, le dice: obtendrás tu comida y trabajo duramente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de ahí, polvo eres y en polvo te convertirás. La fidelidad del cristiano es con la palabra de Dios. Cuando nosotros le somos fieles a la palabra de Dios, vamos a ser justos y honestos con nuestro prójimo. Las enseñanzas y los principios bíblicos deberán de ser la norma de la vida de los que son fieles al Señor. Salmo 119 y 105 nos dice: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Entonces, todos los justos, todos los honestos, nuestra guía debe de ser la palabra de Dios. No es común ver a un creyente de Jesucristo en los juegos de azar, adicto a la bebida, a las drogas o a otro tipo de agente destructor de la moral, de las buenas costumbres o de la salud. Pero hay muchas personas que son tentadas a buscar la ganancia fácil, atendiendo las sugerencias de personas incrédulas que no se norman por la ética cristiana basada en la Santa Biblia. No es normal, no es bien ver a un cristiano, a un hijo de Dios, ser seducido o ser atrapado en estas prácticas. Pero sí vamos a ver que comúnmente vamos a ver personas dentro de la misma iglesia también que comienzan a ser seducidas por tener dinero fácil, por caer en alguno de estos vicios. La lección del día de hoy es que Dios nos ha hecho libres. Y cantamos: Él me hizo libre, Él me hizo libre, y cantaría sin parar por lo que hiciste en mí, y danzaría y decimos: arde mi corazón, Él me hizo libre, y hay libertad en la casa de Dios, y libre yo soy libre, y Cristo rompe las caderas y todo, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos, por nuestra falta de ser sobrios en la vida, comenzamos a ser presa de muchos vicios. Iba a decir: ay, hermano, yo ya no fumo, ni tomo, ni nada, ¿verdad? No hago nada de eso. Pero tal vez en una ganancia deshonesta, tal vez en un juego del azar, no podemos nosotros ser esclavos de ello. Sí se ha dado cuenta que una cosa es poder caer en una seducción de ella, de eso, pero salir. Y otra cosa es ser esclavo. Un esclavo, ¿qué es lo que se convierte? A lo que te diga el amo, ¿no? ¿Cuántas personas, no sé si se ha dado cuenta en su entorno, a su alrededor, que hay personas que están tan adictas, en este caso a la lotería,
que gastan gran parte del ingreso en ello y ya no lleva el sustento a la familia. No toma, no fuma, es buen cristiano, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero ya su ingreso, ¿en qué lo gastó? En algo que lo ha seducido. Una ocasión, hace años, me tocó ver, entré a una tienda a comprar y un señor entra, en aquel tiempo lo había visto que era manager del Ryans, porque una vez que fui a comer ahí lo miré, pues posiblemente ganaba un poquito más o menos el señor, ¿no? Entró a la tienda, compra una tira y en alguno le salió gratis, ¿no? Otro ticket gratis, entra y los cambia y después otra vez vuelve a entrar como desesperado y se compra otra. Yo creo, como dijo, en esta tira vinieron todos los de ticket gratis, en la otra van a venir los buenos. No le miento, ahí se gastó de $200 a $300. No sé en aquel tiempo cuánto él ganaría, pero supongamos que haya sido su cheque de $400, $500. ¿Cuánto no perdió ahí? Ya no entró, me imagino que ya no le salió ninguno gratis ni nada, ¿verdad? Toda la tira le haber salido mala, ya no entró, me imagino que si hubiera entrado, se le hubiera salido uno por ahí, pero te das cuenta hasta dónde esclaviza. Entonces, al darnos cuenta en esta lección, no es tanto de que digamos, ay hermano, entonces todo es pecado, porque déjeme decirle que a veces como cristianos decimos, embriagarse es pecado y maldito, te vas a ir al infierno y los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Y esta persona tal vez está bajo la influencia del alcohol y tú lo estás condenando, no lo haces capacitar sobriamente de las consecuencias que le trae, que le acarrean. Que ahora, aparte de que es pecado, ¿por qué es pecado? Porque ya no te hace pensar sobriamente, al contrario, y cuando no estás sobrio tú, eres presa fácil de las pasiones de la carne. Comienzas a ser seducido fácilmente, etcétera. Conclusión, ya para terminar, los vicios y los juegos de azar, legales o ilegales, son prácticas reprobables, perjudiciales para la sociedad. Los vicios esclavizan y destruyen las vidas y las familias. Lo mismo hacen los juegos del azar. Por tanto, los cristianos deben abstenerse de la práctica de cualquier vicio, dedicándose mejor al trabajo honesto para el sustento de su casa. Le toca a la persona resistir al pecado y no dejarse dominar